Lucifer, el portador de luz, era el más hermoso y sabio de todos los ángeles. Su esplendor era tal que su presencia iluminaba los cielos. Pero en su corazón, una semilla de orgullo comenzó a crecer, alimentada por la envidia y el deseo de ser igual a Dios. Un día, en las altas esferas del cielo, Lucifer reunió a un tercio de los ángeles y les habló con palabras llenas de ambición. ¿Por qué debemos servir a un solo Dios cuando nosotros mismos podríamos reinar? ¿No somos también poderosos? ¿No merecemos la gloria que Él reclama para sí? Y así, la rebelión estalló en el cielo, una guerra cósmica que sacudió los cimientos de la creación. Miguel, el arcángel guerrero, lideró las huestes celestiales leales a Dios. Espadas de fuego y escudos de luz chocaron en una batalla épica. Lucifer, ahora llamado Satanás, el adversario, fue derrotado y arrojado del cielo junto con sus seguidores. Caían como meteoros ardientes, su luz extinguiéndose en la oscuridad del abismo. Pero aquí surge la pregunta que ha intrigado a la humanidad desde el principio. ¿Por qué Dios, en su infinita sabiduría y poder, permitió que Satanás viviera? ¿Por qué no lo destruyó en ese mismo instante, evitando así el sufrimiento y el mal que vendrían después? La respuesta, como un hilo dorado, se teje a través de las páginas de la Biblia, revelando un secreto que pocos han comprendido en su totalidad. En los albores de la eternidad, cuando el universo era un lienzo en blanco y las estrellas aún no habían sido encendidas, Dios, el creador de todo lo visible e invisible, trazó un plan que trascendería el tiempo y el espacio. Entre los seres celestiales, este no es un relato de debilidad divina, sino de un plan maestro, un misterio que se desvela en la lucha entre el bien y el mal, en la redención de la humanidad y en la glorificación final de Dios. Mientras Satanás se levantaba en la tierra, herido pero no destruido, Dios ya había trazado un camino que llevaría a la humanidad a una victoria aún mayor, un camino que pasaría por el jardín del Edén, por el diluvio, por el desierto, por la cruz y finalmente, por el fin de los tiempos. El jardín del Edén era un paraíso de perfección, un lugar donde la presencia de Dios caminaba entre los árboles y los ríos de agua cristalina reflejaban la gloria del cielo. Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de Dios, vivían en armonía con la creación, sin conocer el dolor, la vergüenza o la muerte. Pero en medio de este paraíso había un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y alrededor de ese árbol, Satanás, la serpiente antigua, tejía su engaño. Con voz suave y persuasiva, la serpiente se acercó a Eva y le susurró: «¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del jardín?» Eva, inocente pero curiosa, respondió: «Del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis». Entonces la serpiente, astuta y llena de malicia, dijo: «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Estas palabras resonaron en el corazón de Eva, y en ese momento, la semilla de la duda fue plantada. Tomó del fruto, lo comió, y también le dio a Adán, quien igualmente comió. En ese instante, sus ojos se abrieron, pero no para ver la gloria de Dios, sino para conocer la vergüenza, el miedo y la separación. El pecado había entrado en el mundo, y con él, la muerte. Adán y Eva se escondieron de Dios, cubiertos con hojas de higuera, pero Él, en su misericordia, los buscó. «¿Dónde estás?», preguntó Dios, no porque ignorara su ubicación, sino porque quería que confrontaran su pecado. Dios pronunció juicio sobre la serpiente, sobre Adán y sobre Eva, pero en medio de la maldición hubo una promesa: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Estas palabras fueron la primera señal de esperanza, el primer indicio de que Dios tenía un plan para derrotar a Satanás y redimir a la humanidad. Pero Satanás no se detuvo ahí. Sabía que su tiempo era limitado, y desde entonces su misión ha sido engañar,
robar y destruir. Sin embargo, Dios, en su soberanía, permitió que Satanás existiera, no porque fuera impotente para destruirlo, sino porque a través de la lucha entre el bien y el mal, su gloria sería revelada de una manera que ni los ángeles ni los hombres podrían haber imaginado. A medida que la humanidad se multiplicaba sobre la tierra, el pecado se extendía como una sombra oscura. Caín mató a Abel y la violencia llenó la tierra. Pero en medio de la corrupción, Dios encontró a un hombre llamado Noé, justo y recto, a quien le encargó una misión imposible: construir un arca para salvar a su familia y a los animales de un diluvio que destruiría la tierra. Satanás, viendo la obediencia de Noé, intentó sembrar duda y desesperación, pero Noé perseveró, y el arca se convirtió en un símbolo de la salvación que Dios ofrece. Después del diluvio, las generaciones siguientes intentaron alcanzar el cielo con la Torre de Babel, un acto de rebelión que reflejaba el mismo orgullo que había llevado a Satanás a su caída. Dios confundió sus lenguas y los dispersó, pero incluso en este juicio había un propósito: la diversidad de naciones que eventualmente serían reunidas en Cristo. Luego vino Abraham, el padre de la fe, a quien Dios le prometió que through su descendencia todas las naciones serían bendecidas. Satanás intentó frustrar este plan, incitando a los faraones y reyes a perseguir al pueblo de Dios, pero cada vez Dios intervenía con señales y prodigios, demostrando su poder sobre los planes del enemigo. Moisés, un hombre débil en su propio entendimiento, fue usado por Dios para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Las plagas, la apertura del Mar Rojo y la entrega de la ley en el monte Sinaí fueron actos divinos que revelaron la santidad de Dios y su compromiso con su pueblo. Satanás, el acusador, intentó corromper a Israel con idolatría y rebelión, pero Dios levantó profetas como Elías e Isaías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Y entonces llegó el momento culminante: el nacimiento de Jesús, el Mesías prometido. Satanás, sabiendo que este niño era la simiente de la mujer que le heriría en la cabeza, movilizó todas sus fuerzas para destruirlo. Herodes ordenó la matanza de los inocentes, pero Jesús escapó a Egipto. En el desierto, después de su bautismo, Satanás tentó a Jesús directamente, ofreciéndole todos los reinos del mundo a cambio de su adoración. Pero Jesús resistió, citando las Escrituras y afirmando su lealtad a Dios. La vida de Jesús fue una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. Con cada milagro, cada palabra de verdad y cada acto de compasión, el poder de Satanás se debilitaba. Los demonios gritaban de terror ante su presencia, las enfermedades huían y hasta la muerte misma retrocedía. Pero la batalla decisiva no se libraría en los campos de Galilea ni en las calles de Jerusalén, sino en un madero de crucifixión fuera de la ciudad. Satanás, creyendo que había ganado, incitó a los líderes religiosos y a la multitud a clamar por la muerte de Jesús. Judas, uno de los 12 discípulos, fue usado como instrumento para traicionarlo. En el jardín de Getsemaní, Jesús oró con agonía, sudando gotas de sangre, pero se sometió a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En la cruz, Jesús cargó con el peso del pecado de la humanidad. Las tinieblas cubrieron la tierra, y el Hijo de Dios clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, Satanás pensó que había logrado su mayor victoria, pero lo que él no entendió fue que la cruz no era una derrota, sino el arma definitiva en el plan de Dios. Jesús, el Cordero sin mancha, ofreció su vida como rescate por muchos. Su muerte no fue un accidente, sino el cumplimiento de una profecía que se remontaba al Edén. Cuando exhaló su último aliento y declaró: consumado es, el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando que el camino hacia Dios estaba abierto para todos. La tumba fue sellada, pero no por mucho tiempo. Al tercer día, Jesús resucitó, victorioso sobre la muerte y el pecado. Satanás, quien había creído que la muerte era su arma más poderosa, fue despojado de su autoridad. La resurrección de Jesús fue el golpe definitivo a la cabeza de la serpiente, tal como Dios había prometido en el Edén. Pero, ¿por qué Satanás no fue destruido de inmediato? Aquí yace el secreto.
Dios permitió que Satanás siguiera existiendo para demostrar su justicia, su misericordia y su gloria. A través de la lucha contra el mal, Dios revela la profundidad de su amor al ofrecer salvación a todos los que creen en Jesús. Además, la existencia continua de Satanás sirve como un recordatorio de la realidad del pecado y la necesidad de redención. Hoy, la batalla entre el bien y el mal continúa. Satanás, aunque derrotado en la cruz, aún deambula como un león rugiente, buscando a quien devorar. Su estrategia es la misma de siempre: engañar, acusar y destruir. Pero su tiempo es limitado y su destino está sellado. El libro de Apocalipsis nos revela que, al final de los tiempos, será arrojado al lago de fuego, donde su influencia maligna cesará para siempre. Mientras tanto, Dios sigue trabajando en el mundo a través de su iglesia, el cuerpo de Cristo. Cada creyente es un soldado en esta guerra espiritual, equipado con la armadura de Dios, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Aunque las batallas pueden ser intensas, la victoria final ya está asegurada. Satanás intenta cegar a la humanidad para que no vean la luz del evangelio, pero Dios sigue llamando a las personas a arrepentirse y creer en Jesús. Cada vida transformada, cada corazón sanado y cada alma salvada es un testimonio del poder de Dios sobre las tinieblas. La existencia de Satanás, aunque dolorosa en el presente, sirve para resaltar la gracia y la misericordia de Dios, que ofrece perdón y vida eterna a pesar de nuestra rebelión. Pero este periodo de gracia no durará para siempre. La Biblia nos advierte que habrá un día de juicio, cuando Cristo regrese en gloria para establecer su reino eterno. En ese día, Satanás será atado y arrojado al abismo, y todos los que hayan rechazado a Dios enfrentarán la eternidad separados de Él. Sin embargo, aquellos que hayan puesto su fe en Jesús vivirán para siempre en su presencia, donde no habrá más lágrimas, dolor ni muerte. ¿Cómo debemos vivir entonces, sabiendo que el tiempo es corto y que la batalla aún no ha terminado? Debemos permanecer firmes en la fe, proclamar el Evangelio con valentía y vivir vidas que glorifiquen a Dios. Cada acto de amor, cada palabra de verdad y cada decisión de obediencia es un golpe contra el reino de las tinieblas. El clímax de esta historia no es la caída de Satanás, sino la exaltación de Dios. En el libro de Apocalipsis, Juan describe una visión del cielo donde una multitud incontable, de todas las naciones, tribus y lenguas, está de pie ante el trono de Dios y del Cordero. Cantan con una sola voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Este es el momento culminante de la historia, la redención de la humanidad y la restauración de todas las cosas. Satanás, el gran engañador, es arrojado al lago de fuego, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Su influencia maligna, que ha causado tanto dolor y destrucción, es erradicada para siempre. La muerte y el Hades también son lanzados al lago de fuego, y ya no hay más maldición. El pecado, que entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, es finalmente vencido por la obediencia de Jesús, el segundo Adán. Dios hace nuevas todas las cosas. Un nuevo cielo y una nueva tierra descienden, y la nueva Jerusalén, la ciudad santa, brilla con la gloria de Dios. No hay necesidad de sol ni de luna, porque la luz de Dios ilumina todo. El árbol de la vida, que estaba en el Edén, reaparece, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. El río de agua de vida fluye desde el trono de Dios, y todos los que tienen sed pueden beber gratuitamente. En este lugar no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. Las heridas del pasado son sanadas, y las preguntas que alguna vez nos atormentaron encuentran respuesta en la presencia de Dios. Aquí, finalmente, entendemos por qué Dios permitió que Satanás existiera, para que, a través de la lucha contra el mal, su gloria, su justicia y su amor fueran revelados en toda su plenitud. La historia de la humanidad, que comenzó en un jardín, termina en una ciudad. Pero esta no es una ciudad construida por manos humanas. Es una morada preparada por Dios mismo para aquellos que lo aman. Aquí viviremos para siempre en comunión con Él, reinando con Cristo
y disfrutando de la plenitud de su presencia.